está constituido por dos órganos que son los riñones. Y los riñones tienen muchas funciones, y de esas funciones globalmente convierten el vino en orina, ¿cierto? Entonces son dos habichuelas. Pero los riñones, el orín, tienen que eliminar a través de las vías urinarias. Y las vías urinarias ya empiezan desde la cálisis, la pelvis, los uréteres, vejiga donde se almacena y la uretra donde se elimina. Eso sería las vías urinarias en clase magistral, porque luego los riñones ya se los ha visto en clase magistral. Y creo que anda abajo de grupo, algo así. Entonces, para trabajar un riñón o un sistema renal, se le hace como lo he hecho anteriormente, ¿no es cierto? Evidenciando todo eso. Ahora bien, un riñón que había tenido, esto es fijado, una corteza y una médula, ¿no es cierto? Pero en los riñones hay 4 elementos importantes para su estudio, investigación y sobre todo, ¿no es cierto?, para conocer las enfermedades. Esos 4 elementos, ¿qué son? Los glomérulos, los túbulos, los vasos y el intersticio. Ahora, cada uno de estos elementos histológicos nos va a dar un sinnúmero de enfermedades, ¿no es cierto? Enfermedades propias de estos elementos o enfermedades sistémicas que terminan dañando todos estos elementos, ¿verdad? Habíamos dicho, por ejemplo, de los glomérulos existe una serie de enfermedades glomerulares, ¿verdad? Desde los más mínimos hasta los más agresivos, ¿cierto? De los túbulos lo mismo, de los vasos lo mismo, como hay hipertensión, y lo mismo del intersticio. Pero todos ellos van a terminar en qué? En lo que se llama riñón terminal. Tal vez aquí no mucho molesta. Está prendido el proyector. Apague el proyector, después lo prende. No tiene esa cosita, ¿no? Al final, ¿tú se puede subir, por favor? Después van a aprender, porque después van a continuar. Esa es una introducción. ¿Otra vez? 2 veces. Entonces, todos ellos, imagínense ustedes, van a terminar en un riñón que se llama terminal. Y este riñón terminal se achica, se vuelve granular, ¿no es cierto? Cosa que en este riñón terminal ya es imposible seguir viviendo. Lo que se necesita es un trasplante renal o diálisis de por vida, ¿no es cierto? Ahora, si hay una enfermedad del glomérulo, le ataca al túbulo, le ataca al vaso, le ataca al intersticio. Si hay una enfermedad, digamos una pleuritis, digamos general, le ataca al glomérulo, al intersticio, al vaso. Si hay una enfermedad del vaso, lo mismo. Imagínense, y todos terminan en esto, que es un riñón
terminal, ¿verdad? Un riñón terminal. ¿En esto qué quiere decir? Que los glomérulos están atróficos, todo está atrófico, está hialinizado. Ahora nos vamos a ir a lo que nos concierne del tema de esta ¿no es cierto? Ahora, dentro del desarrollo del riñón, ¿no es cierto? Este desarrollo es muy complejo. Es muy complejo, ¿no es cierto? Porque hay varias estructuras durante el desarrollo embrionario, desde el pronefros, mesonefros, metanefros y algunos túbulos que quedan de ambos van a dar el riñón definitivo, ¿cierto? Que es el metanefro, ¿verdad? Pero hay una cosa. El origen del corpúsculo renal, del glomérulo, ¿no es cierto?, es el blastema nefrogénico. Hasta acá ya hemos llegado. Pero, sin embargo, el brote ureteral, ¿no es cierto?, nos va a dar las vías urinarias, ¿verdad? Ahí se va a decir, eso le va por el estamos haciendo un recuerdo para entender la patología, ¿no es cierto? De aquí viene ya el sistema urinario excretor, ¿no es cierto? Ahora, una falla en el desarrollo del riñón, porque el feto está a expensas, ¿no es cierto?, de daños internos, daños externos, ¿no es cierto? Eso se conoce con el nombre de su microambiente interno, microambiente externo, o sea, normal. Entonces, cualquiera de esos puede atacar a cualquier lugar dando alteraciones congénitas. Y estas alteraciones congénitas, que son muchísimas, ¿no es cierto?, pueden ser en una buena cantidad, compatibles con la vida, ¿verdad? Y otras incompatibles con la vida, como es la agenesia renal bilateral, ¿no es cierto?, que ya les he explicado anteriormente. Ahora bien, lo que nos compete es el brote, las alteraciones del brote ureteral. Habíamos dicho que dentro de estas malformaciones congénitas hay anomalías de la cantidad del tejido renal, como ser agenesia renal bilateral, que viene con esa fase de Porter, etc. Esto, incompatible con la vida. Puede ser unilateral, ¿no es cierto? Puede ser riñón grande, riñón mediano, riñones supernumerarios, no solamente 2, sino 3, ¿no es cierto? Llamados también ectópicos, ¿verdad? Ahora, anomalías de posición, forma y orientación, ¿no es cierto? Puede haber riñones con persistencia lobulada, riñones que se fusionan los polos, ¿no es cierto?, riñones que producen quistes, ¿no es cierto?, y riñones que tienen alteraciones del tracto urinario, malformaciones urológicas, ¿verdad? Muy bien, acá tenemos un ejemplo de agenesia renal bilateral. Ya les he explicado anteriormente, no hay riñones, ¿verdad? Incompatible con la vida. Esto que parece riñones son las glándulas suprarrenales, ¿verdad? Que tendrían que estar en el polo superior del riñón, pero en la suprarrenal riñones y hay ausencia total. Esto es incompatible con la vida. Estoy dando solamente ejemplos para que hagan sus esquemas
Persistencia de la lobulación fetal. Han visto en la práctica, ¿no es cierto? Hay dos teorías. Hay una teoría de acuerdo al peso y otra teoría en la hitoplasia, mejor dicho, en la hitoplasia. Y otra teoría, las calcis y las pelvis contadas menos de 5 de 6, ¿cierto? Eso lo hemos visto. Ahora, la persistencia de la ovulación. En algunas especies, como el cerdo, por ejemplo, conservan su ovulación, ¿cierto? Pero en el ser humano pierde la ovulación. En algunas situaciones existe la persistencia de del debate extranjero. No sé. No, permíteme que No sé. Si esa es la puerta, las cosas todavía. ¿De qué grupo están viviendo? Pero en los humanos puede haber la persistencia, no sé con la evolución. Ahora, en las aves, es importante, solamente tienen un lóbulo y eso hace el riñón. ¿No es cierto? Eso hace el riñón. Entonces, nosotros tenemos varios riñoncitos que se han fusionado en uno solo. Ahora, puede haber alteración de la fusión, ¿cierto? Y estas alteraciones, ¿han visto en sus partes anteriores? ¿Qué se llama esto? Riñón en henchadura, ¿no es cierto? Generalmente es en la parte superior, pero en acá los dos riñones están en la parte inferior. Y cuando los dos se fusionan, se conoce con el nombre de riñón anular o riñón en torta. ¿Verdad? Riñón anular o riñón en torta. Después, habíamos visto otras alteraciones ya quísticas. Hay varias variedades de quistes que se presentan tanto congénitas en niños y tanto en adultos. En adultos, como son estos, ¿no es cierto? En la edad adulta, riñones poliquísticos. Ahora, la característica de esos riñones poliquísticos, habíamos dicho que son bilaterales, ¿no es cierto? Bilaterales. Ahora, estos riñones tienen la característica de tener una forma esférica. Todos esos son trabajos míos en autopsias que son formas esféricas, ¿no es cierto? No hay comunicación entre uno y otro. Y a la larga, estas formas esféricas producen, lógicamente, una insuficiencia renal, ¿no es cierto? Y hay que hacer trasplante. Esto es riñón de adulto, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con el riñón poliquístico de los niños? Por ejemplo, este niñito que está feliz, riendo, y no sabe que tiene un tumor. Miren ustedes, todo abandonado, ¿no? Está feliz, pero el niñito, y tiene un riñón, digamos, infantil. Y el riñón infantil es diferente a los quistes del adulto. ¿Por qué? Porque en este caso los quistes ya no son ovales, sino son fusiformes, o sea, fusiformes, ¿no es cierto? Igual también se agrandan y dan una insuficiencia renal. Muy bien. Ahora existen los riñones simples, y esos generalmente son productos de
observaciones en autopsias, pero que no dan ninguna sintomatología. Pero cuando son grandes como estos, pueden romperse y dar cuadros de peritonitis. Estos son los quistes simples, ¿cierto? Ahora pueden originarse estos quistes, ¿no es cierto?, en varios lugares, dando microquistes. Y estos microquistes pueden dar un síndrome en los infantes, síndrome de Crohn. Aquí no solamente se ve al microscopio. Ahora, un ejemplo, usted da un ejemplo de tumores, ¿no es cierto? Los tumores benignos son los adenomas, pero los malignos estamos interesados saber en los niños 3 años, como este, 3 años, ¿no es cierto? Un tumor se conoce con el nombre de tumor de Wilson. Tumor de Wilson, o nefroblastoma, ¿verdad? Ahora, esta autopsia yo también lo hice. ¿Qué tenía? Este tumor, vean ustedes, todito lleno y el urétero, ¿cierto? Pero la característica de estos tumores de Wills, o nefroblastomas, es esto. Y en nuestras prácticas, que también lo vamos a repasar, se ve también así, pero ya fijadas, ¿no es cierto? Tiene áreas quísticas, áreas hemorrágicas, zonas mixoides. ¿Por qué? Porque histológicamente todo el tejido es embrionario, ¿no es cierto? Glomérulos embrionarios, túbulos embrionarios, tejido intersticial mesenquimático, ¿no es cierto? Puede haber músculos embrionarios, así. A diferencia del adulto, en el adulto el cáncer es el tumor de Graudi, ¿no es cierto? O tumor de células claras, o hipernefroma, ¿verdad? Tiene varios nombres. Bueno, en el adulto la característica de estos tumores de células claras es amarillenta. Ahora, ¿por qué es amarillenta? Porque está constituido por esas estelas de las células renales que tienen citoplasma claro y le da esta coloración amarillenta. Ahora, esto puede confundir con un tipo de glomerulonefritis, la glomerulonefritis santo-granulomatosa. Ahora, esta glomerulonefritis santo-granulomatosa, histológicamente, a un patólogo inicial puede confundir porque está lleno de histiocitos, ¿verdad? Y confunden con las células claras de macroscopios, ¿cierto? Entonces, este es otro ejemplo. Ahora bien, hablando ya del tracto urinario, empieza ya en las cálices, la pelvis, los uréteros, la vejiga, la uretra, ¿no es cierto? La uretra. Todo está recubierto por un epitelio, que es el epitelio polimorfo o transicional, ¿no es cierto? Transicional. Pero como solamente en este lugar se presenta, por eso también se conoce con el nombre de urotelio, ¿no es cierto? Urotelio. Entonces, esto tenemos que tener en mente para ver las alteraciones que se presentan, ¿no es cierto? Ahora, las alteraciones que se pueden presentar en este lugar, que son la pelvis, el uretero, generalmente son pocas alteraciones,
hay unos tumores, por ejemplo. Dentro de los tumores pueden haber tumores benignos y pueden haber tumores malignos. Los tumores benignos, hay uno solito, ¿no es cierto?, que están en un síndrome, ¿verdad? En un síndrome. Ahora, estos tumores benignos se conocen con el nombre de pólipo fibroepitelial. ¿Qué quiere decir esto? Este pólipo es tejido conectivo con vasos, ¿verdad? Ese es el pólipo fibroepitelial. Ahora, los malignos nacen del epitelio, desde la pelvis hasta el uretero, hasta la vejiga. ¿Y qué es ese epitelio? Es el epitelio transicional, ¿cierto? El epitelio transicional. Muy bien. Una cosa que debemos tener en mente para entender, por ejemplo, el cáncer uroterial, especialmente de la vejiga, histológicamente es el epitelio transicional, polimorfo. ¿Por qué? Porque tiene varias formas a medida que maduran. Y la última es unas células inseguras o imparables. Pero lo que importa en este momento es que el número de células normalmente es de 6 a 7. Y que todo epitelio asienta sobre algo que es la membrana basal, ¿no es cierto? Y esta es la lámina propia, tejido conectivo laxo, que es con una finición tricrómica. ¿Por qué les digo esto? Porque hay tumores, de acuerdo a muchos autores, cuando hay un recuento de más de 6 o 7 filas, ya es cáncer. Esa es la importancia, ¿no es cierto? Ya es cáncer. Aunque todo sea normal, pero el número ya hace que sea cáncer para unos autores. Y para otros autores es ya un papiloma. Pero eso es sinónimo ya de un cáncer in situ, o sea, cáncer inicial, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Si aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5, no pasa de 6, es lo normal. ¿Ves? Muy bien. Ahora, dentro de las alteraciones congénitas que tenemos en las vías urinarias, que habían sido, por cierto, pueden tener más ureteros. Pueden tener 3 ureteros. Aquí está 1, 2, 3. Este es el principal y estos 2 son congénitos, ¿cierto? O pueden tener 2 ureteros cada uno, como en este caso. 2 y 2 ureteros, ¿cierto? Ya son alteraciones congénitas de las vías excretoras. Ahora, puede estar, en este caso, por ejemplo, 3 en un lado y otro en otro lado, ¿verdad? O pueden estar situados en la cergelia, en el lado convexo. Ahí pueden estar situados, ¿no es cierto? O en este caso. Entonces son alteraciones de las vías urinarias. Ahora bien, ¿qué es lo que se presenta también en las vías urinarias? Puede haber obstrucciones congénitas, especialmente en la unión hielo-ureteral.
estas alteraciones obstructivas o estenosis, fibrosis congénitas, generalmente es producida por cálculos. Estos cálculos pueden estar en cualquier lugar de las vías urinarias, pero generalmente se producen en la pelvis, como en estos casos. Ahora, hablando de los cálculos, tenemos muchas variedades de cálculos, como ser, por ejemplo, estos pequeñitos, estos, son a base de calcio, fosfato de calcio o carbonato de calcio, ¿cierto? Fosfato de calcio. Ahora, en algunos casos pueden ser múltiples, como en este caso, o los combinados pueden hacer lo que se conoce con el nombre de cálculos mixturita, o sea, cálculos que se meten en la pelvis, en las calcis o en las astas del seno, como estos grandes estuditas. Aquí hay una fábrica de cálculos. Ahora, estos generalmente en la cirugía pueden ser trastornos de la hormona, ¿no es cierto?, del aparato. Ahora, estos que producen en cualquier tipo de obstrucción que hay, pueden producir dilataciones en la piel. Y estas dilataciones se conocen como hidronefrosis. Esta hidronefrosis pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas. Congénitas por estenosis, adquiridas por muchas causas. La más importante son cálculos, obstrucciones por otras causas que producen la hidronefrosis. Ahora, esta hidronefrosis, vean ustedes, son cavidades. Nosotros hemos visto hidronefrosis gigante, ¿cierto? Hidronefrosis gigante en nuestras brácteas. Ahora bien, de los tumores más importantes de las del epitelio transicional, aquí está la pelvis, y este tumor parece poliflor. Entonces, es un carcinoma transicional papilar, ¿no es cierto?, o urotelial papilar, ¿verdad? Eso es también uno que se presenta y en todas las vías vamos a ver. Esos pueden ser frondosos, como en este caso, o pueden ser sólidos. Esta es la parte histológica, forman papilas, ¿no es cierto?, como racimos, o pueden ser sólidos, como en este caso. Y dentro de los sólidos hay algunos que son por células escamosas, o sea, carcinomas epidermoides, pero son los más raros, ¿verdad? Esto es bien interesante. Este espécimen, vejiga con un tumor en la vejiga, con dos funciones. Es un cáncer de vejiga. Ahora, en la etiología del cáncer de vejiga existen muchas causas. El tabaco, en países como los países de India, los primarios, un parásito del xistosoma, ¿verdad? Y antiguamente, aquellos despollinadores en la historia de la medicina, los cánceres de vejiga eran los despollinadores. ¿Por qué? Porque había gente que trabajaba toda la cocina a base de leña, de solina, entonces hay mucha. Pero actualmente es por
gente que trabaja, por ejemplo, en anilina. Y en todas las pinturas que puede haber. Esas son la etiología. Ahora, en este cáncer es muy importante también una cosa. Los grados. Ya os había dicho, cuando aumenta el número de células, 8 células de hidrógeno, ya es un cáncer in situ, pero las células no están atípicas. Pero cuando aumentan más el número e invade la membrana basal, ya se hacen más atípicas las células, rompen la membrana basal y es grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Ahora, es muy importante, por ejemplo, el estudio para detectar orina, ¿cierto? Entonces, en la orina, muchas veces, cuando una persona orina sangre, puede ser por rápido, puede ser por pulmón. Generalmente, los urólogos, lo que hacen, y los nefrólogos, se tiene examen de orina cito Papa Nicolau. Papa Nicolau. Porque el Papa Nicolau no solamente se donde se ha originado en la esfera genital, ¿no es cierto? Sino también se utiliza en cualquier líquido, sea orina, sea líquido pleural, sea líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Cualquier sea una ascitis, entonces se hace el Papa Nicolau. Ahora, lo del Papa Nicolau es importante, ¿verdad? Es un medio de percepción y se hacía en la esfera cervicovaginal. Y para eso, por ejemplo, hay campañas. Siempre yo tengo anécdotas de esto. En México, por ejemplo, los comunicadores, ¿no ves que hacen su show investigando, por ejemplo, ahora están haciendo dónde se bloqueó, dónde se bloqueó igual allá preguntaba, así los mexicanos son mucho más, en este caso, alegres. Preguntaba, señor, ¿se ha hecho el Papa Nicolau? El otro, sí, que he hecho el Papa Nicolau, eso es para las viejas, yo soy macho machote. Entonces, eso es para las viejas. Entonces, aquí estaba la ignorancia tanto del que pregunta como del que responde, porque el Papa Nicolau se hace en hombres, en mujeres, en niños, en neutros, en todo. Entonces, o sea, es un método muy bueno de detección del cáncer. Entonces, esto es un Papa Nicolau de orina, ¿verdad? En este extendido de la orina, que es, ¿sí? Va a disculpar, he llegado y la puerta estaba abierta, pero la doctora Kadima me dijo que había tolerancia. La doctora Kadima. Sí. Que venga, pues la doctora Kadima. ¿Puedes pasar nomás una lista? Sí, que venga la doctora. Todo nomás. No sé. ¿Dónde vas a echar? Aquí siéntate por lo menos, pues hay citas, ¿eh? Gracias, doctor. Ya me has hecho fallar. Vean ustedes, entonces esto es una psicología de alto grado. Porque las células, esto quiere decir que ya está interesando no solamente la mucosa, sino se está yendo a la pared. Vean ustedes este pleomorfismo nuclear, ¿no es cierto? Estas son células transicionales que tienen un núcleo bastante horrible, grande, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que ya está invadiendo más adentro. ¿Ya? Entonces, todo eso es enseñanza.
A ver, prende la luz, por favor, de ahí y por favor de aquí. Bueno. Vamos a descansar un rato.